Me gustaría empezar un poco pues, por hablar de la historia de este congreso, pues, que como sabe Gonzalo Isabel Ramón, procede del bar de Alcañiz del Congreso de Botánica en homenaje a Loscos. Pues sabían un poco de mi afición a tratar temas de Carlos Pau, presentaba yo una comunicación sobre él, sobre algún aspecto un poco secundario, no era directamente él solo. Y entonces me dijeron, oye, tú que vienes tanto por nuestros departamentos a mirar, buscar cosas de Pau, artículos de Pau, a ver las colecciones de revistas donde él publicaba sus escritos, y a ver si tendríamos alguna vez nosotros el salero de hacer lo que han hecho aquí en Alcañiz. Total, que eso fue en noviembre, yo me presenté al sábado siguiente aquí al alcalde de Segorbe, y hice una instancia y tal, presenté la instancia al domingo, y entonces pues al mes o por ahí me contestó efectivamente que le concedían que les parecía muy bien celebrar el cincuentenario de la muerte de Carlos Pau, que precisamente es hoy el 50 aniversario y mañana el 130 aniversario de su nacimiento. Hice pues con un congreso de botánica, pues nada, hice con la intención de que lo organices tú, me dijo a mí, como se organizara un congreso fuera a escribir un artículo de periódico. Total, que entonces nos pusimos en contacto pues con las autoridades académicas y, en fin, en principio iban a venir, hoy algunos no han podido venir, mañana vendrá López Piñero en concreto, y vamos a empezar el congreso ya pues habiendo sustituido a unos miembros del comité científico pues por otros. Pues no tiene mayor importancia. Como las ponencias, no sé, vamos a ver qué pasa. De cara a hacer más operativo el congreso, es empezar con las ponencias. Por el estudio de tiempo hemos calculado que aproximadamente con 15 minutos por ponencia en plan de desarrollo pues serán suficientes, y luego pues 10 o 15 minutos lo que den de discusión, en fin, si se plantea, y si no pues se pasa automáticamente a la siguiente comunicación. Lo único, a lo mejor, que también hay muchos pósteres, a lo mejor valdría la pena que algún póster, pues si alguien, pues, yo qué sé, para que compensar también la imagen gráfica que se da en el panel, pues desarrollar a lo mejor valdría la pena, si alguien cree que vale la pena, pues prepararlo un poco, pues tampoco a lo mejor cuesta mucho. De todas maneras, un poco lo haremos también sobre la marcha en función del tiempo que vayamos ocupando con cada comunicación. Yo os explico un poco el origen del congreso. Ahora también me gusta, antes de seguir adelante, presentaros, bueno, a Ramón y a Gonzalo, la mayoría lo conoceréis, son botánicos del Departamento de Botánica, de Farmacia de la Universidad de Valencia y de Biológica de la Universidad de Valencia. Falta presentar a José María Mulet, farmacéutico, presidente del Colegio Farmacéutico de Castellón, y que casi está aquí, no como presidente del colegio, porque a lo mejor mañana sería más oportuno. Está como el delegado en Valencia de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, es un enamorado de la historia de la farmacia y es un enamorado de la botánica también. Entonces, bueno, ha sido profesor muchos años, le dio clases a mi mujer también en la Consolación. Y entonces, pues, yo qué sé, también un poco en plan, como acogida, pues, José María nos tiene algo que decir. A ver qué nos ve. Bien, pues yo he hecho unas pequeñas notas. Muchas gracias, José María, muchas gracias, compañeros de aquí de mesa y a todos los asistentes. Estoy un poco sustituyendo a alguien que tenía que estar ahora aquí hablando, una gran personalidad botánica, que es el doctor Costa, el doctor don Manuel Costa Talens, que por determinados motivos del Jardín Botánico, etcétera, de Valencia, pues creo que no ha podido venir, pero supongo que a lo mejor viene por aquí mañana. Y era importantísimo escuchar la ponencia de don Manuel, del doctor Costa, pero en fin, en este caso, ya que me da la palabra nuestro querido amigo José María Tejaime, pues diré algunas cosas sobre Carlos Pau, que es por lo que estamos aquí. Es indudable que una de las, muy brevemente, porque no tenía que estar yo ahora aquí hablando, es indudable que una de las personalidades
botánicas más insignes de España fue el farmacéutico de Segorbe, don Carlos Pau, español, nacido aquí en esta ciudad en 1857 y fallecido en 1937, por lo que este año recordamos, mejor dicho, el 50 aniversario de su muerte. De alguna manera yo tuve relación, era yo muy pequeño, pero mi padre, farmacéutico también de Castellón, y era muy amigo de él, era un amigo también de Calduc, de Manuel Calduc, y de alguna manera en mi juventud, yo nacido en una farmacia y en el ambiente botánico, etcétera, de alguna manera yo vi o conocí en algo a don Carlos Pau. Decía el botánico Manuel Calduc, refiriéndose al doctor Pau, que este fue un ilustre farmacéutico y botánico segoviano. Figura la más preeminente de la botánica española. Estas son palabras mayores. De la botánica española en los finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y que fue, lo decía en valenciano, tan cheñut como el Cid, con tanto genio como el Cid, i no gens amic de fer peus arrere en no cap baralla. O sea, que no echaba el pie atrás en cualquier circunstancia. Esto define bastante bien, en pocas palabras, el genio y la personalidad del doctor Pau. Del doctor Pau se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, casi todo o todo, pero siempre falta algo. Este congreso va a ser también interesante porque se van a aportar una serie de datos desconocidos de Pau. Efectivamente existe también una tesis doctoral, que aquí no creo que figure. Yo no la conozco bien, esa tesis doctoral, me hubiera gustado en este congreso conocerla, pero en fin, es importante conocer cada vez más, porque es una obra inmensa la que hizo Pau, conocer cada vez más parte de esa obra. Para los farmacéuticos castellonenses es un honor, estoy aquí representando a los farmacéuticos castellonenses, historiadores también, como ha dicho aquí José María. Muy buena historia, ¿no? Porque yo casi, perdona que te interrumpa, Sí, pero no, sí. Es que se me ha olvidado antes. Y como vamos saltando un poco del tema, sí. Pero yo también me acordaba cuando estaba haciendo antes la presentación, mejor dicho, cuando estaba pensando lo que iba a decir, digo, me acuerdo, José María, cuando el Congreso de Historia de la Farmacia de Castellón, que decía, esto es un congreso en un autobús, a salto de mata, de Morella, no sé qué. Y yo pensaba, digo, voy a parafrasear lo que decía José María, porque esto no va a ser un congreso en un autobús, pero va a ser el congreso, como decía por ahí antes, de la invención de la velocidad. Porque, claro, ya os he dicho antes que a primeros de año me dijeron que había que hacerlo, y estamos en mayo y ya estamos aquí, ¿no? Perdona, ¿eh? No, pero es que sí, quería entrar en lo de historiador, porque el primer congreso de historia de la farmacia se celebró, lo celebró y lo organizó el Colegio Farmacéutico de Castellón en Benicàssim. Fue precisamente la figura de José María Mulet, el historiador de la farmacia, el que lo montó. Y perdona que te haya cortado. Sí, allí vino Guillermo Fort, vinieron todos los catedráticos, vinieron de botánica también, porque claro, la historia de la farmacia está relacionada con la historia de la botánica. Eso es indiscutible. Y por eso estoy diciendo que para los farmacéuticos castellonenses, que estoy representándoles ahora también aquí, es un honor que el doctor Pau fuera un colegiado, un miembro del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, de nuestro colegio provincial. Él tenía el número 93 de colegiado. Eso quiere decir que fue uno de los fundadores del Colegio de Castellón. Colegio de Castellón que se funda en el año 1898, pues anteriormente era una subdelegación que pertenecía al Colegio Oficial de Farmacéuticos, no oficial, sino Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que este se fundó en el siglo XV. Es uno de los colegios prácticamente más antiguos, como Col·legi de Apotecaris de España, en el siglo XV, 1414. Desde luego, también tengo que decir que el Colegio de Castellón ha estado siempre pendiente de Pau. El Colegio de Castellón, en el año 1955, costeó un busto que se erigió aquí en Segorbe, ese busto que tendréis todos posiblemente también dibujado aquí en algunos de sus prospectos. Y fue el Colegio de Castellón. No olvidemos que el doctor Pau
como recordaba el otro día José María en un artículo muy bonito en la prensa de Castellón, el doctor Pau fue un farmacéutico con oficina de farmacia aquí en Segorbe, ejerció la profesión durante más de 50 años. Y esto es importante para los colegiados. Y era un colegiado de Castellón. Claro está que la obra del doctor Pau es una obra inmensa, fue un botánico francamente prolífico. Yo no voy aquí a ponderar ni voy aquí a analizar la obra de Pau, pero que sí me voy, porque aquí hay personas mucho más doctas. Ahí va a estar el doctor Manolo Costa, está aquí José María de Jaime Loren, que está muy capacitado para interpretar y conocer y analizar la obra de Pau. Por eso yo no voy a hablar de esto, sí que voy a desde luego a permitir el atrevimiento de trazar unas unas pequeñas pinceladas sobre algunos aspectos de nuestro querido Carlos Pau español. A raíz de la centuria cabanillicense, y voy a hablar rápidamente, hay una centuria que se llama cabanillicense de Cabanilles, que se realiza en el año 1945 por los más insignes botánicos de España, para celebrar el segundo centenario del nacimiento del insigne botánico, del ilustre botánico Josep Cabanilles. Entonces se nombraron en toda España botánicos, eran todos licenciados o doctores en farmacia, para recoger unas especies relacionadas con Cabanilles. En la provincia de Castellón se nombran dos grandes botánicos farmacéuticos, el doctor Pau y don Manuel Calvo y Almera. Claro que el doctor Pau ya había muerto, pero incluyeron en la centuria de Cabanilles, incluyeron especies recolectadas por Pau y sacadas de su herbario, y desde luego relacionadas con Cabanilles. No voy a hablar ahora yo de esto, pero que sí, por ejemplo, Caldo, dos especies de Caldo, una era el famoso, o estamos viendo famoso, Quercus valentina, no en genitivo, no Valentine, sino Valentina, roble valenciano, el roble valenciano, no de Valencia, roble valenciano, que debería ser, esa fue la especie de Caldo, por ejemplo, para la centuria cabernillesiana. Entonces, recuerdo yo aquí esta centuria del año 45, no es que yo estuviera, entonces yo era, pues sería un estudiante de bachiller o lo que sea, pero que estos datos son importantes. Actuó Pau y actuó Caldo. Desde luego, este roble valenciano, este roble valencià, que debería ser el símbolo de todos los valencianos, porque es una especie que tiene el nombre nuestro, de nuestra comunidad. No creo que haya ninguna comunidad que tenga un árbol que se llame como la comunidad que tenemos, el roble valenciano, que está en la Sierra Encarcelana, que lo salvó también el Colegio Farmacéutico en el año 45, cuando la centuria. Entonces, este tenía que ser la especie, está salvado el ejemplar tipo que fue bautizado personalmente por Cabanilles cuando lo distinguió de las demás, de unas carrascas que vienen a los lados, el verde es diferente, etcétera, etcétera, y de allí le dio la posición taxonómica, la filiación botánica, Quercus valentina. Es el roble de todos los valencianos y tenía que ser su símbolo en lugar de la magnolia de Benicassim, que proclamó la Generalitat. Creo que ya Magnolia, la Puertosal, se ha muerto ya y vamos a ver si conseguimos que el roble sea nuestro símbolo, el símbolo de todos los valencianos. Yo aquí he dicho esto simplemente lo de esas notas que me he tomado de Pau, porque es que después de muerto aún actuó Cabanilles en esa importante conmemoración botánica donde vinieron todos los principales botánicos, Fonquer, Ribas Goday, Gamir, etc. Estuvieron todos aquí para celebrar todo este asunto. Y ahí estaba Pau, aunque estaba muerto. Y ahí sacaron dos especies de su herbario para que intervinieran en esa centuria de Cabanilles. Y es también curioso, y me gustaría aquí recordarlo, porque no sé si en todas las comunicaciones, y ya voy a terminar, va a salir, pero es curioso lo que ocurrió con el famoso Cheraniet de Cabanilles. Es curioso lo que ocurrió con el famoso Cheraniet de Cabanilles. El famoso Cheraniet de Cabanilles, Herodi de Cabanilles, que está en Peñagolosa, precisamente cuando Cabanilles
estaba herborizando toda la zona de Alforí, de Peñagolosa, etc., describió una pequeña planta que además era una pequeña planta, pero que además era una planta robusta, en el sentido de que tenía unas raíces muy fuertes, incrustadas en las rocas. Era, según Cabanilles, era un geranio parecido al saxátil, pero Cabanilles, que hizo una descripción de esta especie, no le dio nombre botánico, no la va a batechar, no la bautizó, por la circunstancia que fuera. Entonces, a raíz de esta circunstancia, la independencia y la categoría sistemática de esta planta ha sido muy discutida, se ha sufrido diversos cambios. Al final, Calduc lo aclara. El gran botànic i molt intel·ligent boticari de segon, leo textualmente, doctor Pau, va tornar-hi sobre la planteta. Pau volvió a estudiar esa plantita, que se había olvidado Cabanilles, y va a batejarla amb un nom sonor y encertat. La bautizó con un nombre sonoro y muy acertado, el gentilicio celtibericum, quedando la posición taxonómica y la filiación botánica, como ya conoces, el Lenodium Caelantifolium de Boisser, subespecie celtibericum de Pau y Rivas Goday. Ahí metieron mano todos, pero fue Pau el que sacó a reducir la especie olvidada por Cabanilles. Y yo tenía ilusión de decir esto aquí, precisamente en Segovia. El doctor Pau forma parte destacada de esta playa de botánicos castellonenses, junto con Josep Ximénez, con Juan Antonio Barrera, que fueron estos ensalzados por Cabanilles, son del siglo XVIII, Joaquín Salvador y Benedicto de Zurita del Maestrazgo, que fue presidente del Colegio de Farmacéuticos del siglo pasado, de Valencia, alcalde de Valencia, toda su obra botánica la tiene a la Facultad de Medicina de Valencia. Tenemos botánicos perdidos por ahí. Paco Beltrán Vigorra, quien lo conoce a don Paco Beltrán, vosotros lo habréis oído a vuestros padres, no era farmacéutico, Calduc, sí, Calduc, y Amengual, etc. Y aquí aprovecho este congreso, aprovecho esta circunstancia, aprovecho esta oportunidad, este oportuno y acertado congreso de botánica en homenaje al doctor Pau, para insistir en que a pesar de todos los estudios botánicos realizados en la provincia, todavía no disponemos del catálogo general de la flora y vegetación castellonense, ni del herbario general, ni del mapa de vegetación provincial. Resulta pues apremiante el completar y confeccionar esos trabajos. Aquí hay mucha juventud, esto hay que terminarlo. Alicante tiene terminado el trabajo Valencia lo tiene terminado, Castellón no lo tiene terminado. A pesar de que yo os he nombrado una serie de botánicos importantísimos de aquí, claro, tenemos también nuestros hermanos valencianos y de Alicante, y si cogemos por la parte de Aragón, lo mismo, pero es que Castellón no tiene todos estos datos que os acabo de decir, y eso es importante. Resulta apremiante el que esto ocurra así. Plurimis disciplinis magister, lo escribían todo en latín, estos botánicos. Y así se dirigían ellos, entre ellos. Y estoy yo ahora dirigiéndome al doctor Pau. Plurimis disciplinis magistro. Doctísimo viro, claro botánico. Los farmacéuticos de Castellón no te olvidamos. Muchas gracias a todos vosotros y perdonar por esta intromisión. Nada más. Muy bien, José María. Muy bien. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a empezar ya directamente con las comunicaciones. Y primero está en el lista yo, pero es igual, la puedo hacer igual. ¿O quieres, por ejemplo, tocar alguna...? Bueno, y lo que sí sería conveniente para las comunicaciones poner los proyectores de diapositivas, la pantalla. De todas maneras, mientras lo ponen, a lo mejor ya la tenéis ya con alguna otra. Bueno, Si quieres, como yo no tengo diapositivas. Y MJ Morales, María José Morán han presentado abajo un cartel, pero que de todas maneras pues, tiene interés también en desarrollar un poco, hablándolo aquí, o sea, desarrollándolo aquí, si se ocurre alguna sugerencia o algo de lo que ellos plantean, independientemente que luego lo podamos ver ahora con mayor extensión, pues si hay alguna cosa luego se la pregunte y después de que termine. Entonces tiene la palabra Ramón Figueroa. Bueno, en muy breves palabras, voy a contaros la historia acerca de un par de plantas que describí hace poco, que salieron publicadas en Anales del Jardín Botánico de Madrid y que ahí abajo tengo
expuestas en dos fotografías, creo que se distinguen con suficiente claridad, y en las que bajo aporto el comportamiento fitosociológico de ellas mismas. Y la historia, en pocas palabras, como digo, es la siguiente. Hace cosa de un par de años estuve herborizando por la Sierra de Mariola, que por cierto también fue uno de los lugares clásicos de herborización de Carlos Pau. Tiene un trabajo de herborizaciones por Valdigna, Játiva y Sierra de Mariola. Pues estuve por allí cogiendo plantas. Una de ellas que cogí fue una salvia que en principio determiné de vista como salvia lavandulifolia, que luego con un estudio un poquito más detallado se reveló como algo distinto, por una serie de caracteres que no hacía caso en decir aquí. Baste decir, por ejemplo, que la salvia que encontré por la Sierra de Mariola, y que luego la encontré también en otras sierras cercanas, como Antana, La Serrella, pues presentaba el cáliz con pelos glandulares que no hay que confundir con las glándulas oleosas sentadas que tienen todas las labiales, la mayoría de ellas. Unos pelos glandulares, pedicelados, biotricelulares, con una cabecita glandular característica en el extremo. Y salvia lavandulifolia carece de estos pelos. Bueno, entonces empecé, como se suele hacer en estos casos, a recabar material, a pedir ejemplares por los distintos centros botánicos, y me hice con un artículo de una planta publicada por Porta y Rigo en el principio de este siglo, que era una tal salvia Egelmayeri, la salvia dedicada a Egelmayer, y que se creía habitualmente que era la planta de la Sierra de Mariola. Y hay otras. Como también hay que hacer en estos casos, solicité el tipo de la salvia Egelmayeri de Porta y Rigo al Jardín Botánico de Florencia, que es donde está el herbario de Porta y Rigo, y entonces me di cuenta que aquello no era la salvia de Mariola, aquello era una cosa distinta, era una salvia también del grupo de la salvia blancoana, con sus pelos glandulares en el cáliz y todo, pero no correspondía. Entonces, después de recabar más material, pedir otros herbarios, llegué a la conclusión de que aquella planta, lo más que se le parecía, fue a una variedad que dio Cuatro Casas, otro de los insignes botánicos de nuestro territorio de influencia, que dio de la Sierra de Mágina, por provincia de Jaén, que era una tal salvia lavandulifolia, que decía él variedad velérea, que tenía el cáliz muy glanduloso y muy peludo. Comparando los ejemplares que yo cogí en la Sierra de Mariola y los que luego encontré también por la localidad clásica de Cuatro Casas, pues llegué a la conclusión de que la planta mariolense era por lo menos era un taxón nuevo, faltaba por encuadrarlo taxonómicamente de forma adecuada. Y llegué a la conclusión de que para especie era poco, pero como subespecie se ajustaba bastante bien, y entonces la bauticé como salvia blancoana, subespecie mariolensis. El comportamiento fitosociológico de esta planta. Pues esto es una planta que crece como la mayoría de las salvias en sustratos calizos, en ambientes supramediterráneos, aunque desciende un poco hasta los horizontes superiores del mesomediterráneo, y en comunidades de lo que ahora se ha quedado llamar Siderítido salvium, que es el Aphylantium talásico, Pseudophylantium de Rivascolai y Dios Martínez. Este tipo de comunidades tienen un grado de cobertura variable, sobre un 60 o un 70%, y son bastante características de toda la meseta y todas las parameras ibéricas hasta las alineaciones béticas, en donde ya dan paso a otro tipo de culturas. Para este tipo de asociaciones diánico-alcoyanas se propuso por Oriol de Bolós una asociación que me vio obligado a enmendar el nombre, tal y como decimos ahí abajo en el panel, porque ese nombre que se aportó era Bufonio tuberculate salvietum lavandulifoli. En la medida que la planta característica, y que además es la que presta la fisonomía a la comunidad, no es salvia lavandulifolia, sino salvia blancoana, subespecie mariolensis, es obligatorio, según el Código de Nomenclatura Fitosociológica, enmendar el nombre a Bufonio tuberculate salvietum mariolensis, sin entrar en más consideraciones acerca de la bondad de la asociación o no. Se ha cuestionado bastante esta asociación en una reciente tesis doctoral que trataba sobre el estudio de todo el Aphylantium ibérico, y se ha pretendido relacionar con otra asociación recientemente descrita para la parte más interior de la provincia de Valencia y Albacete. En mi opinión, el hecho de que su planta característica no sea una planta del grupo Salvia lavandulifolia, sino del grupo Blancoana, es más que suficiente
como para prestar verosimilitud a la asociación de Bolón, quien que ha inventado el nombre, que al fin y al cabo es lo de menos, el concepto es importante. Bueno, y esa planta la dejamos al lado. La otra que tratamos ahí abajo en el panel, es una planta de pau, que, bueno, no es una planta que haya descrito yo, es una planta que he recombinado hace poco. Es una planta de pau, y eso es lo que importa. La he recombinado como Salvia lavandulifolia, subespecie aproximada. Pau describió en las notas botánicas, en el artículo primero de las notas botánicas a la flora española, en 1887, el número 1 además de toda la lista de plantas que figuraban en el fascículo primero es la Salvia approximata. Salvia approximata la describió aportó una descripción, como solía hacer Pau, igualmente cortita, y la dio como localidad clásica de las colinas próximas a Gea de Albarracín, provincia de Teruel, de Collingwood y Sacis, protegida de Albarracín. Y bueno, la describió verticilastros aproximados, cáliz glabro, tinte verdoso del cáliz, y bueno, como solía ocurrir con las plantas de Pau, por cosas que bueno, no hace al caso tampoco el decir aquí, pues se pasó al olvido prácticamente, y bueno, pues es una planta de Pau, aún pasa entre los botánicos por ser persona de gran mérito y a su vez persona desordenada que lo era. Y bueno, es una de esas plantas de Pau que son más o menos fantasmagóricas que se dicen. Pues eso, la Salvia lavandulifolia de siempre, pues no la Salvia lavandulifolia de siempre, da esa casualidad. Y estuve viéndola en la localidad clásica, que luego irradia hacia el sur, hasta el Rincón de Ademuz. Bueno, pues es una planta que tiene suficientes características morfológicas y también cronológicas para independizarla de la Salvia lavandulifolia típica. Salvia approximata de Pau, ciertamente pues es un poquito forzado considerarla como una especie situada en el mismo nivel que una lavandulifolia, pero sí que subordinándola a ella, pero otorgándole estatus autónomo como subespecie, pues entonces está bien. Lo que no se puede, creo yo, es decir que es lo mismo que Salvia lavandulifolia, porque el grupo de Salvia lavandulifolia consta de 4 subespecies. Una que está en la Provenza y Galia meridional, que es la subespecie gálica; otra que está en Sunolofito pirenaico, subespecie Pyreneorum; la subespecie típica, Salvia lavandulifolia, subespecie lavandulifolia, que es de las montañas y llanuras de Guadalajara. El tipo de la Salvia lavandulifolia típica, valga la redundancia, es de Guadalajara, de Sigüenza. Y luego está la subespecie approximata de Pau, que dio Pau precisamente para las montañas turolenses y que llega hasta la provincia de Valencia por el Rincón de Ademuz. Entonces, esta es una buena planta, es un buen taxon que se diferencia muy bien de la lavandulifolia típica y de las otras subespecies en que es glabra, tiene el cáliz glabro y inflorescencia glabra, que es un buen carácter. Muchos hay quien dice que la taxonomía es cosa de pelos, pues sí, es cosa de pelos, y cuando los pelos faltan, pues es un buen carácter. Solamente hay otra salvia en la península ibérica que presenta glabrescencia total en la inflorescencia, que es una blancoana típica, que es la subespecie Oxyodon de la Bética, que es la salvia blancoana subespecie Oxyodon. Bien, y en cuanto al comportamiento fitosociológico de esta planta, pues como la mayoría de las salvias leñosas ibéricas que pertenecen a la sección Eusfacie, que se llama, que son los arbustos, pues entra a formar parte de matorrales de la Filantio, que os comentaba un momentito. Esta tiene un ámbito altitudinal mayor que la blancoana mariolensis que he dicho hace un momento. Se sitúa sobre los 1000, 1200 a 1300 hasta 1500 metros de altitud. Ocupa además el territorio potencial de Sabinares, no como la otra que está en territorio potencial de Carrascales. Y entra a formar parte de unos matorrales que yo he propuesto en base a un inventario que tomé recientemente, incompleto, todo hay que decirlo, y que espero completar ahora cuando las condiciones sean un poquito mejores, en el mes de julio, que es cuando están bien estos territorios, con más inventarios, pues en base a un inventario que tomé y que ya unas observaciones que habíamos visto nosotros el año pasado, pues propuse una asociación nueva que le llamo Teutrio expansis albietum approximate, en base a 2 plantas que son buenas características, creo yo, de estos matorrales valentino-turolenses, que son 2 plantas de Pau además. Salvia approximata, Salvia lavandulifolia subespecie approximata, que es una planta de Pau, buena planta, magnífica planta de Pau, y otra no menos magnífica planta de Pau, que es Teutrio expansum, que solo con una gran dificultad se puede subordinar al Teutrio expansum. Es Teutrio expansum. Bien, eso sí, era todo. Y será un placer.
Buenas noches. Como congresista, pues me han propuesto que diga unas palabras. Ya estamos un poco cansados de hablar de todos estos días, porque no solamente eso han sido hoy la lectura de las comunicaciones, sino montar el congreso y preparar lo que ha costado bastante trabajo. Y entonces ya al final pues estamos un poco cansados, pero en fin, me han propuesto venir a decir unas palabras y he aceptado. Me ha dicho Pachi precisamente, dice, hombre, habla un poco de la importancia y la trascendencia que tuvo la figura de Carlos Pau, pero me parece a mí que aquí en Segorbe esto pues es de sobra conocido. Últimamente, con motivo del homenaje, pues ha habido a nivel periodístico, a nivel de otros y con otros medios de comunicación, pues en fin, se ha desarrollado ya con bastante amplitud lo que nosotros pensamos que es la figura de Carlos Pau. Entonces yo creo que no hay que insistir mucho en ello. Por otra parte, pues deciros a vosotros que tenía un herbario con 86.000 pliegos, o deciros que escribió pues 300 o más artículos quizá, o venir aquí a decir que era miembro de un montón de sociedades científicas españolas y extranjeras, pues casi me da la sensación de que no tiene tanta importancia, porque vosotros habéis jugado, o mejor dicho, yo también, porque he vivido aquí muchos años, he jugado debajo de este busto. Cuando han llegado las fiestas nos bailan las verbenas. Entonces yo pienso que todo el mundo tiene ya a estas alturas las ideas claras de que es una persona muy importante. Entonces me voy a limitar simplemente a reclamar un poco vuestra atención y a un poco pues a solicitaros de que conservéis con mucho cariño y apreciéis mucho a este gran personaje, pues por varios motivos. Primero, porque era un hombre bueno en el sentido mejor que puede aplicarse a la palabra. Segundo, porque era segorbino. A vosotros los segorbinos os gusta mucho querer los que son de aquí. Entonces, pues, por eso lo debéis de querer más, pero además porque él quería mucho esta tierra. Leyendo sus trabajos y estudiando sus artículos, se puede apreciar con cuánto cariño habla de todos estos pueblos, no solo de Segorbe, de Torás, de Becís, de la Sierra de Espadán, de la Calderona. Entonces, es otro motivo más que me da, vamos, que os lo cuento para que apreciéis con más intensidad, si cabe, pues este personaje que habéis tenido la suerte de que naciera aquí. Y en tercer lugar, pues, yo qué sé, pues hablar un poco de que Segorbe efectivamente pues tiene grandes personalidades entre sus hijos. Tiene artistas, tiene militares, tiene religiosos, muy buenos obispos ha tenido. Pero sin embargo, cuando se comparan con otros pueblos, pues también tienen normalmente pues buenos artistas, buenos religiosos, también grandes obispos y grandes militares. Sin embargo, cuando ya se pone uno a comparar celebridades científicas o personalidades científicas pueblo por pueblo o ciudad por ciudad, que pocas pueden presentar como Segorbe una figura como la de Carlos Pau. Y del Ayuntamiento de Segorbe hablará ahora Armando Carbó. Buenas noches. Hoy, en el umbral de una fecha tan significativa para la historia de la ciencia y especialmente para la ciudad de Segorbe, en la que se cumple el 50 aniversario de la muerte de nuestro paisano don Carlos Pau Español, Segorbe, que fue su cuna, su ciudad y su lugar de eterno descanso, ha querido reconocer su figura mediante un congreso que está reuniendo a destacadas figuras del mundo de la botánica y la farmacia y que hacen el justo reconocimiento a la labor científica de tan ilustre hijo de Segorbe. Asimismo, este sincero acto de imposición de una corona de laurel y de un concierto quiere significar el reconocimiento popular de todos nosotros que desde aquí, en el recinto del Botánico Pau, símbolo permanente del recuerdo hacia él, queremos hacer patente que su tierra, sus paisanos, sus gentes, se enorgullecen y vanaglorian de sus hijos. Queremos que los profetas de esta tierra calen en nuestro sentir segorbino y en el de futuras generaciones, sirviéndoles como meta. A ti, Carlos Pau Español, y a todos los que habéis elevado el nombre de Segorbe a las más altas cotas del saber de la humanidad, vaya por siempre nuestro agradecimiento. Laurel, en homenaje a su figura. Y continuando con el homenaje que se celebra por este ilustre hijo de Segorbe, se va a proceder al concierto dedicado a Carlos Pau Español. En primer lugar va a actuar el Coro de Juventudes Musicales de Segorbe.
Congreso de Botánica dedicado a don Carlos Pau Español. En primer lugar nos va a hablar el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, don García Moreno. Bien, pues ya estamos terminando, o mejor dicho, prácticamente ya hemos terminado, se ha terminado ya este congreso que ha sido de un nivel importante dentro del campo de la botánica, y lo más emocionante es de ver tanta juventud interesada y además muy preparada. Todos los que han estado presentando sus comunicaciones, es emocionante ver la preparación, claro, debida desde luego también a sus profesores, muchos de ellos también han estado aquí. Esto emociona porque tenemos en mente a un gran botánico farmacéutico, don Carlos Pau Español. Estoy seguro que hubiera sido verdaderamente emocionante tenerlo entre nosotros, darle esa satisfacción en vida. Desgraciadamente, estos actos siempre se hacen cuando la persona homenajeada pues ya no está entre nosotros. Don Carlos, sin embargo, hoy y estos días sí que ha estado entre nosotros. Ha sido verdaderamente importante y emocionante. Un farmacéutico castellonense de Segorbe, figura preeminente, como decía yo ayer, respecto a las palabras del botánico y farmacéutico Manolo Caldú. Preeminente en la botánica española. Ha sido una personalidad, ya no solamente española, sino una personalidad universal. Aquí se ha dicho mucho de él, y históricamente y botánicamente, su anarquía un poco en las descripciones específicas y en sus maneras de trabajar en el campo diario, pero es que estaba en su oficina de farmacia día a día durante 50 años. Este conjunto ha sido también muy meritorio, lo estamos resaltando, se está resaltando en este congreso. Yo no quiero extenderme más, solamente quiero agradecer en nombre del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, porque estoy diciéndolo así porque Carlos Pau Español era un colegiado, era un miembro del Colegio de Farmacéuticos de Castellón. Generación tras generación siempre se le ha tenido una gran estima, y además se le ha considerado también siempre un colegiado de honor. Termino porque hay que exponer algunos razonamientos más importantes quizá que los míos, porque yo estoy hablando con el corazón, y cuando se habla con el corazón posiblemente pues se desvíe un poco del tema en el que estamos. Verdaderamente hemos hecho un homenaje importante a don Carlos, hablando de botánica y hablando de sus especies y hablando de puede ser que sean holotipos o puede ser que no lo sean, etcétera, etcétera. Pero la tarea, el trabajo exhaustivo de don Carlos creo que es inigualable. Siempre hemos dicho que el gran botánico nuestro valenciano es Cabanilles. Es indiscutible. Pero también Cabanilles, cuando estuvo en el siglo XVIII, por ejemplo, en Vistabella, allí había también un botánico desconocido, un farmacéutico que solamente podían subir casi las cabras en aquel pueblo, y cuando llegó Cabanilles allí, se encontró que herborizando el Alforí, herborizando Peñagolosa, aquel farmacéutico, Jean Baptiste Vareda, lo tenía todo clasificado. Y Cabanilles dijo, no me lo explico, casi sin libros, casi sin nada, tiene la altura botánica de un Villanueva, etcétera, etcétera. Esto lo podemos también aplicar a don Carlos Pau. Yo no voy a compararlos con Cabanilles, ni con Ximénez, ni con Joaquín Salvador y Benedicto, ni con don Paco Beltrán Vigora, no farmacéutico, ni con Caldú, y lo voy a comparar con Rigual, también de Zorita del Maestrazgo. Todos son botánicos castellonenses, muchos desconocidos, pero don Carlos sí que es conocido, y ahora todavía más después de este congreso, porque estoy seguro que este congreso va a sentar un precedente, y va a ser que las personalidades que tenemos nosotros en nuestra tierra, hijos de nuestra tierra, que han sabido trabajar y esmerarse y dedicar una atención a la ciencia, a la naturaleza, tienen que salir a relucir. Creo que en estos momentos empiezan a salir a relucir. Muchas gracias, señores. Si les parece, la palabra aquí nuestra alma mater,
don José María de Jaime Loren, que cuando quieras puedes iniciar lo que vas a decir. Bueno, pues nada, ya, como ya han dicho los que me han precedido, estamos en la jornada de clausura del Congreso y queda pues resta presentar este libro que también hemos tenido el gusto de traer para conmemorar el Congreso en homenaje a Carlos Pau Español. Repasar solamente un poco pues cómo se ha gestado todo esto, toda esta efemérides. Recuerdo que fue en Alcañiz con Ramón y con Gonzalo, pues que hablando, viendo como lo bien que lo habían hecho allí en Alcañiz para festejar el centenario de los COS, pues nos dio un poco de pena pues pensar que también teníamos nosotros entre manos un gran botánico y un gran farmacéutico y que por las razones que fueren no había tenido la oportunidad que los de Teruel le brindaron a su hijo, a Francisco Loscos Bernal. Y de ahí nos quedó una inquietud y nos quedó una especie de desasosiego que fue cuajando poco a poco y entonces pues se ha convertido, gracias a Dios, en lo que se ha celebrado y lo que hoy clausurado. Pero desde el principio, una de las cosas que más nos preocupaba era hacer algo que nosotros tuviéramos la certeza relativa, porque ya se había muerto, pero en fin, que nos quedara la idea de que don Carlos Pau le iba a gustar. En Segorbe, pues muchos lo han conocido, viven todavía bastantes que lo trataron y saben de su genio y de su carácter. Y los que nos hemos acercado a su obra botánica como historiadores o como botánicos, pues nos ha quedado muy claro de que todas las cosas no le gustaban. Es más, los homenajes a su persona no le gustaban. Pau para muchos era una especie de loco, o de charlao. Para otros muchos, o quizá a lo mejor no tantos como los anteriores, era una persona extraordinaria. Y estos que lo tenían como persona extraordinaria, pues verdaderamente intentaron en su vida dedicarle homenajes, pero en fin, tampoco a lo mejor de una cosa de dedicarle una calle, pero en fin, oye, pues tenían don Carlos, pues habría que festejar esto, había que celebrar un poco, por motivo de que usted viene a vernos, pues valdría la pena de hacer algo, ¿no? Y él sistemáticamente no quería saber nada. Y sistemáticamente, y por eso nos daba miedo de hacer algo. Entonces, claro, ¿qué podíamos hacer? Pues nos pareció muy bien lo que se había hecho en Alcañiz, el Congreso de Botánica, y pensamos que era verdaderamente la manera en que a él más le hubiera gustado que hubiéramos celebrado su memoria. La botánica es la disciplina que con tanto cariño cultivo y con tanto cariño amo. Que yo recuerde solamente, cita al profesor Bellot, un homenaje que le hicieron a él, un banquete. Yo me imagino que los banquetes en aquella época, aunque como fue en Bilbao, a lo mejor comieron buen pescado, en la isla de Chacharramendi. Y fue allí engañado por don Aurelio Gamil. Y a lo mejor allí yo no sé si entre las copas bebía un poco y tenía buen saque también por lo que dicen en las comidas. Pero a lo mejor fruto de aquel banquete que dice don Francisco, que decía don Francisco Bellot, quedó la idea de no vender el herbario fuera al extranjero. Había recibido por entonces propuestas de entidades científicas europeas para hacerse cargo del mejor herbario que había entonces, que era el de don Carlos. El hombre, pues a lo mejor dicen, o sea, es la referencia que hay de que en aquel banquete que en su honor celebró el centro vizcaíno, pues parece que le quedó muy claro y dice, bueno, el herbario mío no se va fuera. Ya pensaremos dónde. En el Congreso en realidad no hemos hablado del herbario, pero también ha sido una asignatura pendiente que nos queda para posteriores celebraciones. Entonces, pues conocedores de la animadversión, de la manía de nuestro boticario por las conmemoraciones y celebraciones clásicas que a base pues, de oropeles y de discursos a la postre quedan reducidos a meros fuegos de artificio, consideramos conveniente evocar su memoria con este Congreso de Botánica. Por otro lado, también nos cabía una cosa, y es que don Carlos era bastante aficionado a participar con sus trabajos en los congresos de naturalistas que entonces se hacían. Nosotros, pues ahí, el segundo congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en Valencia, el primer congreso de naturalistas españoles en Zaragoza, también participó. Las comunicaciones, nosotros creemos que solamente una se publicó, que hay otra que anda avanzando sin pública y que hay que conseguir. El Congreso Médico Farmacéutico Regional Valenciano, que está en Valencia, el Congreso Internacional de Nomenclatura Botánica de Viena, donde participó desde la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, con una serie de sugerencias que encabezaba su firma. También el Congreso Nacional de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, la sección de Cádiz. En fin,
él habíamos visto que durante su vida la cuestión de los congresos la había aceptado bien porque había participado. Si no le hubiera gustado la idea, no hubiera participado. Pero tampoco nos conformábamos con hacer un congreso de botánica. Pensábamos que este recuerdo, esta evocación a don Carlos, pues tenía que materializarse también en una cosa concreta, un poco más tangible. Efectivamente, las actas cuando se editen es una cosa muy tangible, es verdad, pero también buscamos algo que fuera un poquito más dedicado a su persona, y no solo dedicado a su persona, sino recoger cosas de su persona. Entonces, de ahí salió la idea de preparar este libro, donde se hace un repaso a los aspectos más significativos de su vida, procurando hacer hincapié en los que no son tan conocidos. Por otra parte, hay una actualización de sus estudios biobibliográficos, actualización que, como ocurre siempre en la ciencia, hoy, después de estos días de congreso, después de estas comunicaciones que se han presentado, pues ya son manifiestamente incompletas, ¿no? Porque esa es la ventaja que tienen los congresos. Se entra con un bagaje de conocimientos y se sale con otro notoriamente superior. Luego, pues, decir que este libro, me lo han dicho varios antes, pues decirles eso, que nace como una modesta primera piedra, pues sobre la cual el día de mañana, y Dios quiera que sea en un plazo muy largo, poder levantar el formidable edificio que constituyen las obras de don Carlos Pau. Esto me interesaría mucho recalcarlo. También hay que decir muy claro de que hablar de las obras completas de don Carlos Pau, conociendo su manera anárquica, como han dicho algunos, yo no creo que sea anárquica, pero en fin, por lo menos desordenada de escribir, y sobre todo con ese gusto que tenía, que a mí me parece una cosa muy positiva de escribir en algunas revistas y en algunos medios de comunicación ciertamente difíciles de localizar para el historiador, pero en fin, que dan a entender un poco y que dejan la imagen de un Carlos Pau que no se preocupaba solamente de la élite botánica, que estaba en Madrid o en Barcelona, también se preocupaba de que sus conocimientos y que sus consejos y que sus estudios botánicos fueran a parar a unas manos, digamos, más modestas que quizá no lo hubieran podido aprovechar como lo aprovecharían los otros botánicos de Madrid, digo de Madrid por decir nacionales, pero que también estoy seguro que también les llegaba y que también sabían aprovechar. En fin, decir eso que nos gustaría que en un futuro pues, pueda tener una continuidad esto que habíamos comenzado. Quedan muchos trabajos de Pau, si no muchos, quedan trabajos de Pau inéditos, quedan muchos todavía muy difíciles de localizar. En el Congreso han salido trabajos que yo, por ejemplo, pues no conocía y están saliendo, como el ITER Marocán, que decía Antonio. Son trabajos en los cuales intervino don Carlos Pau, que no los firmó él, pero que hay que estar detrás de ellos también, porque también son de él. Entonces, pues nada, como primera entrega hemos decidido incluir, por supuesto, la tesis doctoral, que permanecía inédita y localizada. Muchos habían sido los autores, entre ellos el mismo Pau, que había hablado de ella, pero sin decir nada más, ni siquiera sabíamos si estaba editada o no. Pues entonces aquí está, entre los trabajos, pues yo qué sé, pues para mí resultó una satisfacción muy grande poder hacerme con ella. A lo mejor legalmente no se podía hacer, pero en fin, tuvimos suerte y nos vinimos con ella, y cuando me venía desde Madrid con ella la tocaba y decía, la tengo. Como el locutor ese de la televisión que decía entró, pues yo me venía con ella muy satisfecho porque verdaderamente suponía mucho para mí y para todos nosotros. Y luego pues hemos incluido también pues, una serie de artículos de Carlos Pau, por supuesto los de la asociación, que habían sido los que más ignorados, habían permanecido hasta entonces y que precisamente, como decía en la comunicación de ayer por la mañana, son los primeros trabajos, la primera revista donde Pau se da a conocer como publicista de temas botánicos y que habían permanecido bastante ignorados. Y luego pues una selección de otros trabajos que también estaban muy dispersos y que con cierta dificultad se podía llegar a ellos por lo limitado de las tiradas de la revista donde se salían a la luz. En fin, es de esperar, ya digo, que poco a poco se puedan ir completando las obras de don Carlos, que yo creo que es el verdadero homenaje que a su memoria se le puede practicar, se le puede realizar. Y ya solamente, pues, agradecer a las entidades colaboradoras de este congreso, encabezadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, ya digo que si no hubiera sido por ello que estas jornadas no se hubieran podido realizar, y también a la Caja de Ahorros de Segorbe y al Colegio de Farmacéuticos de Castellón, por su extremada sensibilidad para la figura de don Carlos Pau, que verdaderamente ha sido el protagonista de estos días. Y nada más. Muchas gracias. Además, su representante
representación del Ayuntamiento de Segorbe, clausuro el Congreso de Botánica dedicado a don Carlos Pau Español. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. From before. Now that you're out there on your own, remember what is real, and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize will forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.